¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Bienvenidos a otra emisión del Corresponsal, que como ocurre cada sábado es intensa, porque hay cosas que están sucediendo, al margen de las que sucedieron en la semana. Estamos muy atentos, muy pendientes, a propósito de la creciente incertidumbre y de la tensa situación que se está viviendo con el gendarme argentino Nahuel Gallo, que está secuestrado en Venezuela. Está detenido sin saber su paradero en Venezuela. Es decir, no es que está detenido, alguien lo detiene y notifican que lo tienen en tal o cual lugar, para que sus familiares sepan, para que si hay algún proceso judicial pueda haber algún abogado que lo defiende. De esta persona no se sabe el paradero. Por eso es verdaderamente un secuestro. Así que estamos siguiendo esto con muchísima atención en el contexto de la muy dramática situación que se está viviendo en Venezuela. Ya vamos a estar con Carolina Moroso, que está recabando información de último momento, de un minuto a minuto, que estamos siguiendo con muchísima intensidad y que está marcando lo que es el régimen de Nicolás Maduro, ¿sí? Junto con esto, por supuesto, que vamos a estar analizando el hecho político. En realidad son dos hechos políticos en la semana que han tenido como eje el Senado. El caso Cuéllar y el caso Parrilli, que ha reavivado otra vez todo el tema del pacto entre la Argentina e Irán, y el tema directamente conectado con esto, que es la muerte, el asesinato, la justicia la considera un asesinato, de Alberto Nisman. Por lo tanto, hemos convocado a dos queridísimos colegas, y a Daniel Santoro, que viene investigando todo este caso en el contexto de todo lo que Daniel conoce e investiga sobre la corrupción política en la Argentina, y también a Mariel Fitzpatrick, que viene siguiendo con especificidad el caso de Edgardo Cuéllar, que a propósito del bochorno que ocurrió el otro día en el Senado, está ahí con una situación de indefinición en relación a su permanencia en el Senado. Ustedes saben, ya vamos a estar hablando de esto, por todas las discusiones legales, por las irregularidades que allí han ocurrido. Pero al margen de esto está lo que se está sabiendo del caso, que exhibe otra vez los vericuetos de la corrupción de la política en la Argentina. Así que estos son los temas centrales que vamos a estar compartiendo con todos ustedes hoy en esta intensa noche de El Corresponsal. Bueno, estamos siguiendo el minuto a minuto de la situación angustiante de Nahuel Gallo. Acabamos de tener contacto con su hermano y por supuesto que la familia está absolutamente temerosa de la situación que pone en vilo la vida de Nahuel Gallo, y por lo tanto han decidido permanecer silentes a la espera de las novedades. No tienen mayor información, pero están viviendo con una enorme angustia, así que los entendemos. En la producción acaba de hablar con el hermano, que está con su familia, y por supuesto siguiendo el minuto a minuto ante la expectativa de ver si se abre algún canal que permita saber dónde está, fundamentalmente, y saber en qué condiciones está. Después vendrán todo el tema de las acusaciones que hubiere contra él, ¿no es cierto? Pero el principal problema lo representa ahora el saber dónde está y cómo está.
teniendo en cuenta lo que la actitud de la brutal represión de los servicios de inteligencia venezolanos y de todo el aparato de Nicolás Maduro ejerce sobre los detenidos a los cuales les endilgan el mote de espías, ¿no? Cuando le endilgan ese mote de espía, la vida corre peligro. Ustedes recuerdan aquí lo que hemos mostrado en los testimonios impactantes que logró Carolina Moroso allí en el Helicoide y demás, que es el lugar en donde trabaja sobre todo el brutal servicio de inteligencia bolivariano. Así que esta es la información última que está teniendo la familia y nosotros, por supuesto, estamos trabajando buscando la mayor cantidad de canales informativos. Vamos con esta imagen de lo que se ve en la embajada argentina, además la imagen del francotirador, miren ustedes, el francotirador apostado frente a la embajada argentina, ahí en una situación dramática de los asilados. Ya alguno ha hablado, vamos a estar repitiendo este testimonio, porque también la situación allí es de una extrema gravedad para la vida de estas personas, porque el acoso se va acentuando y ustedes saben que hay también un problema con los víveres, ¿no es cierto? Es decir, claramente el gobierno de Maduro está queriendo forzar la salida, porque en cuanto salen a la calle los detienen, ¿no? Los protege el hecho de que están allí en la embajada, que es terreno diplomático, territorio diplomático, que está a cargo ahora del gobierno de Brasil. Pero la situación es de extrema delicadeza, de extrema gravedad para ellos, ¿sí? Vamos a compartir un tape, ¿no? Una grabación en la cual se escucha a uno de ellos hablar. Son 6, hay que recordar que pertenecen al partido de María Corina Machado y fueron detenidos durante la campaña electoral y no se les ha asignado el salvoconducto, a pesar que la Argentina tramitó el tema del asilo. Esto representa una gruesa violación a los tratados internacionales de derechos humanos. Vamos con este testimonio, por favor. Sí, lo escuchamos. Vamos. Saludos a todos, buenas tardes. Hoy sábado, desde la Embajada Argentina, protegida por Brasil, lo primero que queremos transmitirles es que estamos haciendo esta rueda de prensa o esta convocatoria y conversación con ustedes que habíamos postergado por mucho tiempo, porque la verdad es que estamos en una situación de alto riesgo y no sabemos si vamos a poder tener oportunidad de volver a conversar con ustedes en otro momento. Por muchas circunstancias, esta situación pues se ha ido complicando en las últimas semanas y pues la verdad es que el desenlace no está muy claro. Nosotros 6 estamos, bueno, ya cumpliendo casi 9 meses, el próximo 20 de diciembre cumplimos 9 meses en esta embajada y las condiciones cada vez son bastante más complejas para todos nosotros. Muy bien, estos son los testimonios que están hablando claramente de una situación asfixiante. Carolina Moroso viene siguiendo con todo detalle esto y tiene la información de último minuto de lo que está pasando, tanto con el gendarme como con lo que está pasando allí en la embajada. Es dramático, ¿eh? Es absolutamente dramático, pero también es necesario circunscribirlo dentro de una gran estrategia, muy perversa, por cierto, del régimen de Nicolás Maduro, que tiene que ver con utilizar, en el caso de la detención del gendarme, a ciudadanos extranjeros como ficha de canje o forma de ejercer presión sobre países que han sido muy duros, como la Argentina. De hecho, abro un paréntesis, para todos los que llegábamos a Maiquetía, ya en el contexto de la cobertura de las elecciones con pasaporte argentino, había un seguimiento especial. Los ciudadanos con pasaporte argentino éramos separados y sometidos a interrogatorios, ¿no? Correcto. Ni que hablar si además éramos periodistas, sí, ¿no? Sí, que así es. Bien sabemos es la pesadilla de Nicolás Maduro, ¿no? La cobertura periodística, han asfixiado a los medios allí. Lo cierto es que la situación en la embajada es muy grave hace tiempo. ¿Recordás vos que hace algunos sábados contábamos que se habían quedado sin suministro de agua? Sin suministro de agua, sin la posibilidad de que un camión cisterna pudiera acceder al lugar, con muchísima intermitencia con respecto al servicio de electricidad, prácticamente están a oscuras, con lo que esto significa para la conservación de los alimentos, Nelson. Exacto. La estrategia es asfixiarlos, imposibilitar la subsistencia. Recordemos que estas personas están asiladas desde marzo de este año. 9 meses, ¿eh?
imposibilitarles prácticamente la subsistencia y lograr que finalmente se entreguen a la fuerza del régimen. Vamos a compartir también otro testimonio de los asilados hablando de cómo están sobreviviendo. Insisto, esto que acaba de decir Carolina es muy importante, ¿no? El tema de la detención del gendarme como un instrumento de presión que pone en riesgo directamente la vida de los asilados. Escuchamos y vemos. Para ponerles un marco de lo que ha venido sucediendo, pues nosotros en estos 9 meses desarrollamos un trabajo, como saben muy bien las personas que estamos acá, dentro de lo que es el comando de campaña con Venezuela, primero la candidatura de María Corina y posterior la candidatura de Corina Lloris y después la de Edmundo González Urrutia, con la conclusión de lo que fue el 28 de julio. Nosotros somos solo una pequeña parte de lo que es una gran acción nacional e internacional por todos los venezolanos que estamos adentro y afuera. Y eso terminó con un gran éxito. Y bueno, y lo que ha pasado para ustedes no es un secreto, que no ha sido más que el negarse a aceptar la voluntad de un país. Y esto entonces se ha convertido para nosotros, asilados en esta embajada, en un acoso público y notorio de cara a la violación completa y flagrante de lo que es la norma internacional en base al derecho que nos otorga estar asilados en un territorio extranjero dentro de Venezuela. Para nosotros es muy importante transmitirles lo que está pasando porque además necesitamos de mucha ayuda. De alguna manera el régimen ha decidido usar esta embajada como un mecanismo de coacción y de presión ante todo lo que ellos sienten que puede vulnerar su posibilidad de mantenerse en el poder. Entonces, bueno, transmitirles que el objetivo de esto es, por supuesto, darles información, pero también pedirles mucho compromiso en levantar la voz por lo que es la justicia, de que nosotros recibamos lo que es nuestro derecho, que es un salvoconducto para poder, bueno, salir de esta situación y viajar al extranjero. Bueno, hay un tema además muy delicado que complica todo esto, que es no solamente la falta del embajador argentino allí, sino también la mala relación, ¿no es cierto?, en este caso del presidente con Petro y con Lula, ¿no es cierto? Petro tiene una posibilidad de negociación, lo cual hace la cosa aún más compleja para el gendarme, ¿no es cierto? Sí, hace la cosa más compleja para el gendarme, pero déjame darte un dato, Nelson. Se reportó la detención, nosotros hablamos con un colega cubriendo lo que pasa en Cúcuta, que es el punto más caliente de la frontera colombo-venezolana del lado colombiano. O sea, es la localidad en la que se concentra toda la tragedia venezolana y se logra visibilizar en toda su dimensión, ¿no? Porque es esa frontera, quizás la parte más sangrante de la herida. Bueno, y este colega nos hablaba de la detención también de 2 militares colombianos. Y también situaciones muy delicadas con los civiles. Quiero marcar esto. Lo que se sabe del gendarme es que él cruza por el puente Francisco de Paula Santander para ubicarse. Cúcuta tiene 2 puentes principalmente, o 2 puentes más transitados. Uno es el Simón Bolívar y otro es el Francisco de Paula Santander, que une con la localidad de Ureña. Y es allí, cuando él cruza a Venezuela, donde se produce este secuestro. Porque en un país donde no hay Estado de Derecho, estamos hablando de un secuestro. Correcto. Esto es un país sin ley. Exactamente. Importante, él cruza por un paso legal y cruza legalmente, ¿no es cierto? Va regularmente, a visitar a su pareja María Gómez, ¿no es cierto? Así es, así es. Bueno, la información que tenemos, lo que ha trascendido a partir de lo que se puede reconstruir, es que le habrían quitado su celular y habrían detectado algunos mensajes relacionados con la actualidad de Venezuela, como mensajes se pueden detectar sobre la actualidad de cualquier país en cualquier persona. Quiero marcarles algo, es absolutamente irregular que cualquier fuerza de seguridad confisque un teléfono celular de una persona en un control migratorio, pero en Venezuela pasa y pasa muy a menudo esto. Y bueno, a partir de allí empieza todo este proceso también de levantar la voz. Hay que decir que esto sucedió el día domingo, ¿no? Hubo varios días en el medio, muchas veces hay gestiones en el medio que hacen necesaria la preservación de cierta discreción con respecto a estos casos, pero bueno, es tan alarmante la situación con respecto a lo que puede pasar con este gendarme que se ha decidido hacer público el caso, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio. Antes quiero decir, este punto que marca Carolina es importante porque está generando dentro del gobierno argentino algún reproche desde el Ministerio de Seguridad hacia la autoridad de Gendarmería, que tenía conocimiento de esto y no lo transmitió a la superioridad. Marco este detalle a propósito de este punto marcado por Carolina. La escuchamos a María Gómez, que es la esposa de Nahuel Gallo. La escuchamos. ¿Por qué viajar a Venezuela sabiendo la situación como está? No sé. No sé, yo me lo pregunto porque
Yo creo que nos ganó el sentimiento de reencontrarnos. Yo creo que nos ganó la gana de él querer abrazar de nuevo a su hijo. Nunca imaginamos que esto nos iba a pasar a nosotros, yo juro por Dios. Lo juro por Dios, que nunca imaginé que esto no fuese a pasar a mí. Pensamos que haciendo las cosas legales, pensando que él pasando por frontera, o sea, si tú vienes como un espía no vas a pasar por una frontera mostrándote. O sea, eso es lo que yo se lo he dicho a las policías, se lo he dicho a todo el mundo. O sea, si tú vienes con alevosía a un país, no sé, acabar con el régimen de Nicolás Maduro, no lo vas a hacer pasando por una frontera, lo haces escondido, lo haces haciendo cualquier tipo de cosa, ¿no? Pero Nahuel entró legal. Nahuel entró legal, Nahuel está legalmente, migratoriamente está legal acá en Venezuela. Dramático, un testimonio dramático, porque obviamente uno la escucha a la pobre mujer, a la pobre chica, con un sentimiento de culpa, ¿no? Como si ella fuera la culpable no es de nada, ¿no es cierto? Sí, quiero decir que como los ciudadanos extranjeros, vuelvo a repetir esto porque además con la responsabilidad que tenemos en un medio de comunicación tenemos que decirlo. Cualquier persona que hoy esté pensando en viajar a Venezuela, principalmente, bueno, con el pasaporte argentino por todas estas características que les decía, pero hasta lo haría extensivo a otras nacionalidades y lo puede evitar, la recomendación es que lo eviten, porque el régimen venezolano está utilizando a los ciudadanos extranjeros y obviamente detenciones arbitrarias sin ningún tipo de motivo como ficha de canje. También hay una situación muy preocupante con un ciudadano uruguayo y otros ciudadanos de otras nacionalidades. Es dramático. ¿Por qué, Nelson, ahora va a recrudecer la situación y va a ser más grave? Porque empieza la cuenta regresiva de cara al 10 de enero. Claro. El 10 de enero sería el día de la transición, sería el día D. Edmundo González Urrutia, por cierto, en el exilio después de una secuencia de asedio a la Embajada Argentina, en el exilio forzado, ha dicho que él va a entrar a Venezuela para juramentarse como presidente el 10 de enero. Así que podemos esperar que el régimen de Maduro despliegue toda su brutalidad en esta antesala de cara al 10 de enero, ¿no? Efectivamente, es muy grave lo que está pasando porque habitualmente a veces si algún ciudadano no está, extranjero, no está en condición de entrar, se lo deporta automáticamente. La actitud de decir, mire, usted no entra. Acá la palabra que utilizó Carolina es muy precisa, se lo secuestró, porque no es que se lo detuvo y dijeron, mire, está detenido en tal lugar, tiene que aclarar. Damos conocimiento a las autoridades. Efectivamente, está secuestrado, es decir, no se sabe dónde está y no lo sabe nadie. Y obviamente estábamos mencionando esto de acusarlo de espía, pone inmediatamente la imagen del helicoide, lo que vos mostraste muy bien, del temible CIB, el Servicio de Inteligencia Bolivariano, que es un lugar tremendo, del cual salir de ahí con vida es casi milagroso, ¿no? Pero además quiero marcar algo porque estamos viendo una imagen que no podemos normalizar de ninguna manera. Yo trataba de pedir detalles desde dónde se ve esta imagen y me decían, si vos te parás en la terraza de la residencia de la Embajada Argentina en Caracas, ves esa imagen de un francotirador en medio de, allí le llaman las matas, ¿no? La vegetación, que por cierto es muy tupida en esa zona, es una zona residencial de Caracas, que básicamente es una boca de lobo, Nelson, porque como le han cortado el suministro eléctrico, realmente es terrible. Recuerdo que nosotros hacíamos las salidas en vivo allí y le pedíamos al chofer que nos trasladaba que mantuviera prendidas las luces del auto, también por una cuestión de seguridad, porque no llegábamos a ver absolutamente nada. Bueno, esto es lo que está pasando. El régimen de Maduro ya no tiene nada que salvar en términos reputacionales. Entonces, quien crea que van a tener algún tipo de miramiento realmente está subestimando la dimensión del horror. Si esto se ve desde la embajada que está mirando el mundo, porque el mundo se está manifestando sobre el asedio a la embajada, imagínense ustedes lo que le puede pasar a un ciudadano de más bajo perfil que pueda caer en desgracia en manos de las fuerzas del régimen, ¿no? Efectivamente, escuchamos a los asilados hablando de lo que ellos sienten por el gobierno argentino, ¿no es cierto? De la Argentina que les ha dado, obviamente, cobijo allí. Escuchamos y vemos. Desde el primer momento que ingresamos acá, hemos tenido el respaldo del gobierno de Argentina y les hemos estado muy agradecidos por otorgarnos el asilo, cuyo paso inmediato debía haber sido la emisión de los salvoconductos, que seguimos a la espera. Y ciertamente durante todos estos meses ha habido una interlocución importante con el gobierno de Javier Milei, quien además ha hecho llegar los mensajes correspondientes en su momento. Y en esta etapa en particular, nosotros creemos que lo más importante, y así se los hemos transmitido, es dar el sentido de urgencia a la situación que estamos enfrentando. Es decir, ya no son solamente 9 meses prácticamente acá en esta sede diplomática, donde sabemos que se han hecho esfuerzos, sino que en esta oportunidad
estamos viviendo en tiempo real un asedio que no tiene precedentes de nosotros estando acá y probablemente en ningún otro momento de la lucha política, al menos de estas décadas en Venezuela. Y esto obliga a afrontar esto con una enorme urgencia. Estamos siguiendo el minuto a minuto. Les recordamos, la producción se comunicó con el hermano de Nahuel, que confirma que no tiene ningún otro dato, que están en la misma incertidumbre de todos estos días, con la gran angustia de saber qué pasa con Nahuel. Gran tema, habrá que ver esto, cómo crece primero desde el punto de vista de lo que se sabe de este compatriota y qué genera esto políticamente en la región, ¿no es cierto? Bueno, sin dudas, además hay, te diría Nelson, como una diplomacia de trazo fino para hacer, porque aquí obviamente como está rota la relación y la interlocución con el régimen venezolano, el diálogo sería a través de otros países, ¿no?, que tienen canales. Principalmente estamos hablando de Brasil y Colombia, pero te repito, Colombia con sus propias situaciones, por cierto, muy delicadas. No quiero soslayar algo, Nelson, que ha pasado en el día de hoy. Hemos tenido la noticia, lamentablemente, del fallecimiento de otro preso político en condiciones absolutamente inhumanas. Y digo otro preso político porque en tan solo un mes contamos la muerte de 2 presos políticos ya, más situaciones absolutamente dramáticas, incluso de gente que ha intentado quitarse la vida, y lo digo así, por las situaciones terribles y deshumanizantes que han vivido y abusivas que han vivido bajo detención, algunos de ellos menores de edad. También es importante marcar esto, por eso decía que ya el régimen no tiene nada que, entre comillas, esconder en términos reputacionales. Ellos están dispuestos a desplegar sin tapujos absolutamente todo el horror que sea necesario para permanecer en el poder. Esta es la crueldad de Venezuela, donde el que piensa distinto está condenado. Y esa condena significa muchas veces la muerte. Impecable, como siempre. Gracias, Carolina, Gracias, Nelson, por acompañarnos en esta información minuto a minuto. Gracias. Nos interesa depurar de corruptos Congreso Nacional. Esto lo hemos dicho siempre, esto no es una novedad. Se vota. 61 votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención. Se resuelve la remoción del senador nacional Edgardo Darío Cuéllar. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Yo solicité que se incluyera en el orden del día el tratamiento para la expulsión también del senador Parrilli, que está procesado por encubrimiento agravado por el asesinato de 85 argentinos en el atentado de la AMIA. Por lo menos su mirada política es que para usted la sesión es inválida. La sesión es inválida. Igual, digamos, yo creo que, digamos, se podría hacer nuevamente, digo, porque, digamos, o sea, dado los números, o sea, está claro que, digamos, todos queremos a los Cuéllar de la vida afuera. Muy bien. Cuéllar afuera, Parrilli no. Mariel Fitzpatrick, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Santoro, Están los dos directamente ligados en cuanto a sus trabajos periodísticos con estos dos protagonistas de la historia. Voy a empezar por Daniel, porque viene de antes, ¿no? Parrilli tiene un procesamiento por el pacto de Irán, ¿no es cierto? Está procesado no solamente por el delito de encubrimiento agravado, como decía recién la vicepresidenta Nelson, sino también por estorbo funcional de la justicia. ¿Por qué? Porque el juez Bonadío, el fiscal Tayano y demás han demostrado que él era el nexo de la diplomacia paralela, es decir, Esteche, Khalil, que además hablaba por teléfono con Moshe Rabani, el agregado militar, el agregado cultural de Irán, que es uno de los 5 que tienen alertas rojas, acusado de ser el autor intelectual del atentado contra la AMIA, y con Esteche y con Delía. Entonces, está acusado ese rol. Las llamadas telefónicas han confirmado que antes de la firma del pacto y después de la denuncia de Nisman, Delía entraba a la Casa de Gobierno y se reunía con Parrilli. Perfecto. Quiero marcar esto, por eso empecé con Daniel, porque Parrilli está procesado de antes. Cuéllar todavía no, ha cometido un delito claramente, ¿no? Pero digamos, el otro ya está procesado, este todavía tiene que pasar por ese trámite. ¿En qué está eso, Mariel? ¿Qué tal? Buenas noches. El estado de Cuéllar. Bueno, acá hay una situación
Por un lado, Cuéllar está siendo investigado, venía siendo investigado en la justicia argentina con 2 causas. Una en la justicia de Concordia por enriquecimiento ilícito y otra también que se abrió en la justicia federal, en el juzgado de la doctora Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez. Justamente se superponen los hechos que se le imputan, que es el enriquecimiento ilícito. En la justicia federal también se lo investiga por negociaciones incompatibles, posible lavado de dinero. Ahora, acá también va a haber una disputa de competencia, porque no se puede superponer, no se puede investigar por los mismos, digamos, por los mismos delitos en 2 instancias, en la justicia de Entre Ríos y en la justicia federal. Ahí hay una cuestión de competencia a resolver. Recordemos que la expulsión de Cuéllar en el Senado el jueves también tuvo que ver con un pedido que había llegado por la mañana al Senado de la jueza Arroyo Salgado pidiendo el desafuero a los fines de la detención de Cuéllar, que está en Paraguay en una situación judicial, si se quiere, más liviana. Porque la acusación en Paraguay es la tentativa de contrabando, que tiene una pena mínima de 6 meses hasta 2 años y medio. Él, por lo que se acordó hasta ahora entre los fiscales que llevan adelante la investigación y el juez Otazú, digamos, tiene un plazo hasta el 5 de abril para llevar a cabo esa investigación. O sea, debería permanecer hipotéticamente en Paraguay para que los fiscales avancen. Ahora, claramente la pena para ese delito, que en definitiva también tiene paralelamente tiene un procedimiento administrativo, aduanero, es más liviano. Entonces acá tenemos una situación de una jueza que está requiriendo para detener a un ahora ex senador nacional con una carga de pena mayor y un delito menor en Paraguay, ¿no? Ahora, en esto es increíble como a veces el destino juega. Fíjate vos, Daniel y Mariel, ¿no? Personajes comunes, Arroyo Salgado, digamos, la ex esposa de Nisman, ¿no? Que fue querellante en esta causa, ¿no? Lo cual hace que las coincidencias sean increíbles, porque además en estos días, Daniel, ha habido una reactivación de la causa Nisman que pone al kirchnerismo, a Parrilli y a otros, en una situación muy delicada. Sí, primero un detalle nada más para agregar a lo que decía Mariel. La causa Securitas, la que tiene la jueza Arroyo Salgado, se abrió en el año 2020. Digo porque había muchas especulaciones políticas que lo hizo a propósito. Se abrió en el año 2020. El 4 de diciembre de este mes, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento por pago de sobornos de parte de esta empresa de seguridad que se autodenunció en un montón de instancias del Gobierno Nacional y la empresa Enersa, se llama, ¿no, Mariel? Sí, Enersa, de energía de Entre Ríos. Donde trabajaba Cuéllar, ¿no? Entonces, el tema es que ya están procesados el núcleo principal y quedaban estos residuales, por eso lo metieron ahora a Cuéllar. Acá hay como 2 causas, porque en realidad esta causa Securitas, que en realidad ahí Cuéllar no está procesado, no está entre los procesados. Lo que pasa es que ahí se superponen con los empresarios entrerrianos que sí van a ir a juicio, que son los hermanos Tortul. Y acá tenemos una coincidencia, una denuncia que agregó un periodista, Cristian Sanz, a mitad de este año, en julio, diciendo que, digamos, por publicaciones periodísticas, en uno de los edificios de lujo que construyeron los hermanos Tortul, que eran los que tenían a cargo la filial entrerriana de Securitas, esta causa que mencionaba Daniel, en el mismo edificio tenía 3 departamentos y 2 cocheras el entonces, en ese momento era senador, Cuéllar, que había comprado en 2021. Entonces acá se empiezan a mezclar y la jueza Arroyo Salgado dispone la conexidad de la investigación de este patrimonio de Cuéllar, de estos departamentos, casualmente en el edificio de los empresarios procesados, que procesados porque estaban al frente de la empresa Securities en Entre Ríos, que le había pagado coimas a Enersa. En este contexto, porque esto es un punto muy importante en cuanto a las fechas, porque él ya venía con todos estos antecedentes, Daniel y Mariel, cuando aparece en la boleta con Cristina, ¿no es cierto? Que es un punto muy importante, ¿no? En este cruce de acusaciones que hay entre el kirchnerismo y el oficialismo, ¿no? Sí, ahí en la causa de Securitas hay 3.000 mails que aportó la empresa donde se hable claramente del pago de sobornos, de los contratos para dar seguridad privada
a esta empresa Enersa de Entre Ríos, contratos que obviamente tenían sobreprecios y no se pagaban. Y Cuéllar no solamente fue directivo de Enersa, sino que también fue secretario general de la presidencia de Bordet. Claro. De la gobernación. De la gobernación. De Bordet, claro. Hoy Nicolás Wiñaski acaba de publicar en Clarín que también aparece nombrado Bordet en la causa Securitas y que tienen también una causa por... Claro, es gobernador en terreno del kirchnerismo, ¿no es cierto? Del kirchnerismo, así que todo se mezcla en él. Yo hablé con Bordet hoy, porque seguramente estamos publicando en la misma línea. Es muy bueno. En otro medio, yo voy a publicar, pero digo, hablé con Bordet porque es verdad lo que dice Daniel, que hay en el expediente de Securitas, no aparece específicamente nombrado Cuéllar. O sea, ahora sí, en el otro expediente de enriquecimiento ilícito que se anexó, se estableció la conexión porque hay prueba. Esto quiere decir que hay prueba del expediente de Securitas que puede servir para la investigación de enriquecimiento contra Cuéllar. Bordet aparece mencionado, como decía Daniel, en uno de estos mails, de estos mensajes diciendo, bueno, está el pago a Bordet, hay que ir a Casa de Gobierno. Claro. Yo hablé hoy con el ex gobernador Bordet de Entre Ríos y él dice que la Enersa, que era una empresa pública de la provincia, tiene un directorio con 5 directores, un presidente y 5 síndicos, y que él como gobernador no tenía injerencia en las decisiones de contratación, que la empresa resolvía en forma autónoma porque lo de la seguridad era, si se quiere, él me explicaba, estoy diciendo lo que me dijo Bordet a mí, que era un tema de, si se quiere, menor, que la empresa resuelve y que el gobernador no podía tener injerencia en eso, y que probablemente había esto que se conoce como chapear con decir bueno, ¿no? Entonces, hay que ver, la justicia obviamente también va a poner la lupa sobre eso. Porque obviamente lo que surge todo esto, ¿no? Y fíjense con la precisión de datos que aportan tanto Mariel como Daniel, ¿no? La evidencia de todo esto. Todo el mundo sabía dentro del justicialismo lo que era Cuéllar, digamos que era un agente de la corrupción del peronismo como tantos otros, ¿no, Daniel? Digamos, esto no sorprende a nadie, ¿no? No sorprende, como decías vos, fue en la lista de Alberto y Cristina. Además, hay un video donde se lo ve junto con Bordet viniendo a Buenos Aires para apoyar a Cristina Kirchner. Lo cierto es, Nelson, que también negoció su voto, no sabemos en qué término. Con la Libertad Avanza, claro. La Libertad Avanza para el tema de la ley base. Pero ahora volviendo a tu pregunta, el tema de Parrilli, a mí esa foto haciendo fuck you me pareció... Tremendo, ¿no? Un mal gusto, ¿no? Porque bueno, Parrilli, ¿qué pesa? ¿Qué puedes esperar, digamos? Es Parrilli. Con solo recordar el adjetivo descalificativo que le aplica a Cristina, ya está, ¿no? Yo no quiero decir mala palabra. No, yo tampoco lo digo, solamente recordar. Esa llamada telefónica... Totalmente, ya está. Esa llamada telefónica del año 2016, que es legal, que está en la causa, Cristina le dice... ¿cuántas causas tenemos contra Estiuso? 8 causas le habían abierto. A ese hay que matarlo. Y dice, y le contesta, en la justicia. Y ya está Aníbal Fernández sumado en el operativo. Apretá a los jueces. Ya está. ¿Te acordás? Vos también, Mariel. Y ya está Milani en el operativo. Así es. Entonces, que era la verdadera Cristina. Y Parrilli, en la causa por el crimen de Nisman, el número 3 de la CIDE de Cristina Kirchner, del año 2015, declaró bajo juramento, Fernando Pocino, a mí me dio la orden Parrilli de hacer inteligencia ilegal sobre la fiscal Fein. No solamente sobre Nisman antes y después del crimen, sino le pusieron espía frente a la oficina, a la misma fiscal que era una fiscal que jugó para el oficialismo, ¿no? Perfecto, muy bien. Estamos viendo ahí un video de uno de los allanamientos, ¿sí? Ahí tenemos, esto fue en el domicilio de Nisman, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Que esto es lo que ha generado todas estas denuncias que le dan una enorme actualidad al caso, ¿no? En cuanto a que esto no fue casual, sino que fue parte de un plan, ustedes ven la desprolijidad destinado a borrar pruebas fundamentalmente, ¿no? Esto es algo que todos hemos... de lo cual hemos tenido todos noción, ¿no es cierto? Daniel y Mariel en el momento aquel, ¿no? Para darnos cuenta, lo terrible de todo esto, ¿saben qué? Que esto surja ¿a cuánto? A 9 años, ¿no? Para 10, ¿no?
de aquel hecho, ¿no? Esto que vimos todos en aquel momento, yo me acuerdo que me tocó tener una discusión con Bernie sobre esto, que uno la recuerda y dice, pero era impresentable eso, ¿no? 60 personas en el departamento de Nisman en la noche del 18 de enero del 2015. La novedad de esta semana es que el fiscal Taiano imputó, ahí lo veíamos recién en el video, al jefe de la Policía Federal, Di Santo, y al jefe de la prefectura, Heiler, por no haber controlado todas las irregularidades que hubo ahí adentro, contaminando la escena del hecho. Pero el detalle es que Di Santo declara ante el fiscal Taiano. A mí la orden me la dio Bernie. Yo llegué después de Bernie, porque habían ingresado al departamento antes que la justicia. No tenían nada que hacer ahí. Eso correspondía que manejarlo a la fiscal Fein. Tenían que haber hecho una zona de seguridad, no solamente en el baño, sino en todo el departamento, el ascensor y el edificio. Y en la causa, y en esto termino, en la causa está demostrado que esa noche, donde estábamos todos expectantes a ver qué pasaba, entró un espía de la CIDE de Cristina Kirchner al departamento como Pancho por su casa. Nadie le pidió... Yo para entrar al canal recién me registraron. Nadie le pidió documento, quién era. Entró, vio todo lo que pasaba y después hizo un informe a la CIDE. 6 espías entraron entre el sábado y el domingo al departamento de Nisman, Nelson. Totalmente. Está la producción trabajando intensamente allí, Virginia Musante, Lorena Ibaldi, en el minuto a minuto de toda esta realidad, ¿no? Con Cuéllar. Alguna fuente le está indicando que va a haber un allanamiento al despacho o la justicia va a disponer un allanamiento al despacho de Cuéllar, ¿no? La jueza ayer mandó un oficio por la mañana al Senado para allanar, porque ella había pedido el desafuero, porque vos sabés que por la Constitución Nacional y la Ley de Fueros no se puede. Ahora, te hago esta pregunta, porque nosotros estamos hablando, ¿qué pasa? Porque el abogado de Cuéllar presentó un amparo pidiendo la nulidad de la sesión. Y algunos constitucionalistas le dan crédito no tanto al hecho de que Villarroel no podía estar presidiendo, sino al hecho de que no se lo escuchó. Contame lo que sabes de eso. No, bueno, ayer pidió la jueza Arroyo Salgado, después de la expulsión, ella había pedido el desafuero justamente para poder allanar. Cuéllar tiene 2 despachos, uno en el Palacio y uno en el anexo. De hecho, le pidió, antes de que fuera la votación, lo que le pidió a la presidencia del Senado, a Victoria Villarroel, que extreme las medidas, porque ella no podía ordenar el registro del despacho hasta que no estuviera desaforado, o en este caso ya no pertenece más al cuerpo. Le pidió que extreme las medidas y vimos las fotos del Senado fajado, la oficina de Cuéllar, lo que era el despacho, y con una custodia que puso la presidencia del Senado 24 horas, se hizo salir al personal para garantizar que si después había que secuestrar computadoras o material, no se alterase la prueba. Digamos, ese pedido de registro de allanamiento o registro del despacho entró ayer a la mañana. La verdad que uno hubiera esperado que hubiera sucedido más rápido. Eso requiere autorización de la presidencia. Recordemos que ahora está Bartolomé Abdala, porque Villarroel está a cargo del Ejecutivo. Tiene que pasar también por el área de jurídicos. A mí ayer me habían dicho, se va a concretar. Algunos decían, bueno, está este interrogante en el limbo que quedó la situación de la expulsión de Cuéllar. Yo te quiero agregar una información de hace minutitos nada más, que justo intercambié con el abogado de Cuéllar, Maximiliano Ruiz, que fue quien presentó el amparo, cuestionando la validez de la sesión, que viajó a Paraguay esta mañana para reunirse con Cuéllar, porque Cuéllar tiene abogado paraguayo en la causa de contrabando. Acá tiene un argentino. Pero acá tiene un argentino que fue el que se presentó en la causa ante Arroyo Salgado por enriquecimiento conectada a la de Securitas, y están evaluando, por un lado, recusar a la jueza Arroyo Salgado, porque lo que dicen es que con el pedido de desafuero entrando la misma mañana que se iba a tratar la expulsión, condicionó, si se quiere, un poco la decisión de senadores. Esto, hay que decir que quizás es verdad que muchos que dudaban o que estaban entre la suspensión, quizás dijeron, con se el inclinaron. De la jueza, exactamente. Había una salida intermedia, que era votar la suspensión y el desafuero sin expulsarlo y permitir que la justicia actúe. Entonces, están evaluando recusar a la jueza Sandra Arroyo Salgado, ampliar el tema del amparo, cuestionando la validez de la sesión, e incluso ir contra el Poder Ejecutivo por este tema de
de alguna manera con Villarroel permaneciendo en el Senado, habilitando en esa sesión de expulsión, sin que hubiera como prolijidad en el procedimiento. Así que, para cerrarte esta idea, mira, justo viendo esta información, un poco el objetivo es... absolutamente actual, está pasando ahora, ¿no? También tiene Daniel apuntes para seguir. El objetivo es redoblar el ataque y iniciar desde el lado de Cuéllar, con su abogado, ir al contraataque e iniciar denuncias por cómo fue el procedimiento. Lo que dicen es, no se puede pedir el desafuero, la expulsión de alguien por, lo dicen así livianamente, pagar expensas en unos departamentos en un edificio. Atención con lo que está diciendo Mariela, y ya te escucho, Daniel. Es decir, no solamente el abogado está con la estrategia de pedir el amparo por la nulidad de la sesión, cosa que los constitucionalistas, por lo menos que escuché, dicen que por el tema de no haberle dado el derecho a la defensa es altamente probable que salga. Porque podría haber ido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde él podría incluso haber mandado un escrito. Totalmente, sino que además hay una denuncia, hay una clara estrategia de contraofensiva. Te escucho, Daniel. No, hay otra parte de la biblioteca, Nelson, que dice que si fuera un procedimiento judicial, obviamente estaría anulado automáticamente, pero es una decisión política. Claro. Entonces, ahí ha habido debido y otros han presentado también pedido nulidades que han sido, a la justicia, que han sido rechazadas por esa, pero no sé cómo va a terminar este debate y no sé a qué juez le tocó, qué criterio tiene en cuanto a si es una decisión política, si se le dio el derecho a la defensa o no, ¿no? Claro, no, ahí lo que es muy interesante esto que también dice Daniel, ¿no? Porque lo que se escucha de los que defienden esta posición, ¿no es cierto?, que buscan la ilegalidad, dice, es un tema reglamentario que se obvió, no es solamente un tema político como tal, sino este tema de que se saltearon pasos reglamentarios el Senado. Es una discusión bien interesante de todo este mamarracho que se ha vivido. Quedó todo empastado, ¿no? Porque de alguna manera le abrieron la posibilidad a Cuéllar que a través de su abogado hiciera esta presentación, que se cuestionara la validez cuando hubo un número de votos que no dejaba margen para cuestionamiento, porque fue 60 votos, superó ampliamente, necesitaban 46 votos, 2 tercios, 60. Pero no hay duda que era muy holgado. Que cuide, digamos. Porque además estaba la situación de lo cometido infraganti, ¿no? Con el dinero, que además todos, digamos, sospechamos que ese dinero que se le incautó, la coartada de que se lo había dado una empresa que ya hoy por hoy, Nelson, podemos decir que es una empresa pantalla. No Golsur, cuya página web no tiene un contacto, no tiene un mail, digamos, es una página web armada que había sido comprada, estaba en un listado de stock de empresas. Hay una consultora que permite en Paraguay comprar empresas que se constituyen con un capital bajo para después hacer inversiones a través de esa empresa, como, digamos, que funcionan como una pantalla para que no se sepa quién está invirtiendo en realidad. Les pregunto a los dos, que además tienen muy buena información, ¿saben si, porque estaba ahí dando vuelta, si hay un pedido a Interpol de la jueza conectado con la situación de Cuéllar en el extranjero? Que yo sepa, no. No sé si vos tenés alguna otra información en otro sentido. Ahí lo que yo pude saber es que en realidad el pedido de extradición, que sería el siguiente paso, ¿qué puede pasar, Nelson, con un pedido de extradición? Cuéllar ya se sabe que prefiere quedarse en Paraguay. Sí, claro. Entonces, eso va a abrirse, lo recibe el que es el Ministerio Público de Paraguay, por cómo es el procedimiento allá, sale de Cancillería, pero lo recibe el Ministerio Público, va a sorteo con un juez de garantías y se abre otro proceso paralelo que con las apelaciones que pueda hacer Cuéllar se puede demorar hasta 2 años, no va a ser inmediato. Sí, porque ahí hay un tema, también les consulto, porque Cuéllar cometió un delito en Paraguay también. Sí, pero bueno, los fiscales pueden decir, queremos primero cerrar este proceso acá. No es que hay un delito solamente en la Argentina. Sí, lo que pasa que también vos sabés que los ministerios públicos fiscales intercambian información cuando hay acusaciones. Y también puede haber una evaluación de los fiscales paraguayos que el delito por el cual se lo investiga en Argentina tiene mayor gravedad, mayor pena, y considerar que, bueno, ellos podrían decidir, para sintetizárselo, deportarlo. Eso sería mucho más rápido que iniciar un proceso de extradición que por la resistencia presumible de Cuéllar va a tener que cumplir toda una serie de pasos procesales que no va a ser inmediato. Daniel, para sumar a lo que dice Mariel,
la causa de Securitas, la Cámara Federal de San Martín confirmó el delito de asociación ilícita. Es decir, que es asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento frente al delito de contrabando que está en Paraguay. Solamente para reafirmar lo que dice Mariel, ¿no? Correcto. Si fuera inválida la sesión, ¿qué representa esto para y obligara a una nueva sesión para la situación de Parrilli, según vos la entreves, Daniel? Bueno, yo creo que el gobierno va a insistir con este tema para que Parrilli tiene un procesamiento confirmado por todas las instancias para un juicio oral, porque recordemos que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia ordenó que se realice el juicio oral por la denuncia de Nisman. Es decir, hace 10 años... Por eso te lo pregunto, Hace 10 años que... todo esto es una carrera contra el reloj en cuanto a en qué momento va a llegar y cuándo se va a hacer, porque ahora el Tribunal Federal 8 tiene la orden que estaba dudando si empezaba o no empezaba, de que se comience, llamarán en febrero, porque ya tenemos encima la feria judicial. Correcto. Llamarán en febrero a que pidan presentes en listas de testigos, aunque ya estaba todo eso, ya estaba todo hecho antes de que se suspendiera escandalosamente el juicio oral y público hace 2 años atrás, ¿no? Así es. Así que Parrilli va a volver otra vez a estar en el centro de la tormenta cuando avance el juicio oral por la causa del pacto con Irán, Nelson. O sea, ¿hay judicialmente, te lo pregunto porque no lo tengo pedido de desafuero hacia él? Digamos, al margen de lo que el Senado el otro día intentó. Bonadío había pedido, cuando Bonadío empezó toda esta causa, había pedido la detención y los tuvo presos. Sí. Pero Parrilli tenía fueros parlamentarios y Cristina tenía fueros parlamentarios como senadora. Que fue que la fueron, bueno, ahí está la doctrina Pichetto, que dice que ningún expresidente puede estar preso, puede llegar a ser condenado. Él tiene sus razones para decirlo. El tema es que los demás, Delía, Esteche, Zanini, todos los que no tenían fuero, estuvieron detenidos hasta que la causa la tomó el Tribunal Federal 8 y los escarceló. Perfecto. Pregunta final, ¿cómo entienden que sigue esto? Yo creo que ahora se viene una batalla judicial, esto que te decía, de un contraataque de Cuéllar, quizás aprovechando la situación de lo que sucedió con la sesión, contra la jueza Reyes Salgado, contra el Ejecutivo, ampliando este amparo, pidiendo la invalidez de la sesión. Y claramente, esto que te decía, Cuéllar tiene una decisión de permanecer en Paraguay, donde además, recordemos, está en una prisión domiciliaria de lujo, con un grado de confort en uno de los barrios residenciales, digamos, de desarrollos inmobiliarios, donde muchos argentinos van a llevar su dinero. Y yo también quiero destacar esto, digamos, Cuéllar fue, digamos, detenido, se le incautó ese dinero, que eran $211.000. Ahora, esto puede ser solo una puntita, un iceberg de una maniobra más amplia en la cual hay un engranaje para lavar dinero en Paraguay que su secretaria, pareja, porque bueno, ella estaba, si bien estaba casada con una segunda mujer, hablando con fuente Entre Ríos, se sabía que estaban separados de hecho, o sea, era su actual compañera afectiva, era ella, podía ser... actuar como una testaferro, ¿no? Por eso recordemos eso también, porque quizás la gente con el cúmulo de información se olvida. Cuéllar tenía estos 3 departamentos, estos 3 departamentos en Paraná, en el edificio que construyeron los empresarios procesados Tortul, a nombre de la empresa que él usaba, Betail, como pantalla en Argentina, y después los cambia a nombre de ella. Aparece ella como titular de esas propiedades, ¿no? Esta maniobra se quiere hasta burda un poco, ¿no? Porque ahora la justicia la detectó. Perfecto. Daniel, ¿sí? Yo vuelvo a la conexión enterriana, ¿no? Que eso lo cuento en mi último libro sobre Nisman. ¿Por qué? Porque esta semana, en la causa del crimen de Nisman, se está avanzando sobre los 2 expertos informáticos de la base de la CIDE en Entre Ríos, que el domingo 18 de enero del año 2015, a las 16:14, Nelson, a las 16:14, entraron en forma ilegal a la base de datos de migraciones para saber si Estiuso estaba todavía en el país. A las 16:14, vos recordarás que la madre entró a las 22:30 y todos nos enteramos. Muy buen dato eso que aporta Daniel, ¿no? Pues, muy fuerte. Y todos nos enteramos por el tuit de Damián Pacher a la medianoche de que había muerto Nisman. ¿Qué hacía la CIDE de Cristina Kirchner preguntando por Estiuso a las 10:14? Y
estos están procesados por haber hecho ilegalmente estos 2 hackers enterrianos que trabajaban para el gobierno de Urribarri. De la IP de la computadora de estos enterrianos también salió el virus que contaminó el celular de Nisman. Esa es la pista nueva que tiene ahora el fiscal Taiano. Y si a esto le sumamos otro interrogante, con esto termino. ¿No? Apasionante, ¿no? No, y además digo, es una pista nueva muy reveladora. Siempre vamos a Entre Ríos, ¿no? Sí, miramos, una provincia hermosa. Tenemos amigos. Yo quiero mandarle un saludo a los entrerrianos. Mi marido es de Concordia, justo de Concordia. Bueno, el tema es que en el millón de llamadas telefónicas que analizó el fiscal Taiano, aparece a las 13:45, ¿no? Recordemos, a las 24 horas supimos que de ese mismo domingo, Milani hablando 7 veces con Pocino, el número 3 de la CIDE de Cristina Kirchner, y Pocino hablando 3 veces con Mena. A las 13:45, Mena es el ministro de Justicia de Kicillof hoy, y en ese momento era el número 2 de la CIDE. Es uno de los procesados en la causa del memorándum con Irán. Otro de los procesados. Espectacular. Mostré la tapa de tu libro, ¿sí? Nisman, la justicia está convencida, porque las pruebas lo muestran, que fue un asesinato. Falta saber quién lo mató, quién lo mandó matar. Daniel, Mariel, muchísimas gracias. Un gusto. Intensa noche acá en El Corresponsal. Ya volvemos, no se vayan. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Superbiel, más human, más banking, más pyme. Auspicia Kini 6, un producto de Lotería de Santa Fe. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bienestar sin fronteras. El nuevo podcast de OSDE. Todo lo que pasó esta semana deja 2 puntos para reflexionar, ¿no? Que afectan tanto al kirchnerismo como al gobierno. El kirchnerismo lo que muestran es lo que ya sabemos, la mentira. El kirchnerismo está cabezado por la condenada, una persona como Cristina Fernández de Kirchner, que hace de la mentira y de la contradicción y de la doble moral su esencia. No, esto que pasó con Parrilli. A Cuéllar lo echaron, porque Cuéllar ya no le servía, a Parrilli lo protegieron, ¿no? Parrilli está procesado por delitos, ¿no? Un hombre que, si no tuviera fueros, estaría pasándola realmente mal. Un hombre a quien Cristina trata como trata, ¿no? Y un hombre absolutamente contradictorio, ¿no? Un hombre que fue menemista. Hay que recordar que defendió la privatización de YPF, ¿no? Así que no hace falta agregar más nada. Digamos, este personaje absolutamente desprestigiado, el kirchnerismo lo protege. A Cuéllar también, porque Cuéllar estaba, por eso fue muy importante los datos que dieron tanto Daniel como Mariel, en el sentido de que Cuéllar estaba con Cristina cuando ya estaba sospechado y denunciado, claramente. Por parte del gobierno también es una alerta, ¿no? De ver cómo a veces también claudica, porque Cuéllar le fue funcional y hoy sabemos que es un corrupto. Y como dice el presidente de La Libertad avanza, corruptos afuera. ¿Hay algún otro Cuéllar? Pregunta. Seguimos.
Bueno, muy bien. Bueno, hola Nelson, buenas noches. ¿Cómo estás, Nito? Qué gusto de verte. Ya te veo y me río, Vamos con todo, sábado de buen humor. Qué bueno, y espíritu deportivo, para todo ¿cómo lo que estás? En casa, llegó Nito Artaza. Hoy vamos a tener un programa espectacular. ¿Ah, sí? Invitado Sergio Gonal y yo en lo de Tarico. Ahí vamos a estar haciendo muchos personajes. Bueno. Qué bueno. Tengo un chiste navideño, Dale, a Nelson, ver. Eso me hace acordar a ese correntino que lo ve al hijo escribiendo una carta y le dice: ¿qué estás haciendo, nene? Y la carta para Papá Noel. ¿Y por qué la escribís en un papel de lija? Y para que no se la pasen por el traste como el año pasado. Nos vamos, sigan con los personajes de Ariel. Esto es TN. Chau. Ya pasó, no le expliques.